A esta hora con el alcalde Willy Rodríguez, alcalde del municipio de San José del Guaviare, para hablar de varios temas que ayer tocábamos con el exalcalde Ramón Guevara, pero que hoy pues siguen siendo un tema muy importante para nuestra comunidad, y él quiere hacer aclaraciones frente a lo que ayer se dijo también aquí en este espacio. Vamos a saludar hasta ahora al señor alcalde. Alcalde, buenos días, bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, un saludo especial a ustedes, a todo el equipo aquí en cabina de emisora Marandúa Estéreo y especialmente a los oyentes en cualquier rincón de nuestro municipio, pero hoy tal vez de manera especial a dos sectores que sé que en su importancia no solo nos escuchan, sino que esperan de esta administración también un trabajo. Los dos corregimientos, corregimiento de Charras Boquerón y el corregimiento del Capricho. Para ello un saludo especial el día de hoy. Bueno, pues alcalde, comencemos hablando por ese tema del alumbrado público. Ayer el exalcalde Ramón Guevara estuvo aquí en este espacio hablando de esta deuda que ustedes tienen con la administración, con Energoaviare, ¿no? Y decía él que en su administración ellos no habían realizado ese pago porque era una deuda que tenían con unos terceros, es decir, una asociación externa, en este caso del sector de los comedores populares, habían tenido una deuda que no se pagó a tiempo, que no se cobró a tiempo por parte de Energoaviare y que estaba siendo adjudicada entonces como responsabilidad de la administración municipal. Esa deuda que ustedes tienen hoy con Energoaviare corresponde, como lo decía el exalcalde, a esa concepto. Bueno, Laura, es necesario en términos de claridades y tal vez para ser más que prácticos, realistas en la situación que vive hoy el municipio de San José, no solo en cuanto a esas deudas, sino otras más que uno hereda como alcalde cuando llega a un periodo. Y específicamente, la empresa nuestra de Energoaviare, del departamento, pues lleva unos saldos pendientes de la administración, de varios periodos. Pero independientemente de los conceptos o que si obedecen al alumbrado público o algunas instalaciones que son también del municipio, que están a nombre, como los parques, como los polideportivos, como la plaza de mercado, pues son deudas que en su revisión deben tenerse en cuenta, inclusive en aspectos jurídicos. Pero en resumen existe una deuda que la asume el municipio, pero en el caso nuestro la heredamos del alcalde anterior. Esa es la claridad. Si habláramos, por ejemplo, de valores, pues hay un promedio más o menos de 280 millones de pesos que tiene que ver entre alumbrado público y entre saldos de facturas que corresponden a unos escenarios. O sea, usted insiste en que el exalcalde dejó una deuda pendiente con Energoaviare, no era esta que venía de otros periodos. Correcto, él nos entrega una deuda que estaba pendiente, que por las dificultades de pronto internas entre la misma empresa Energoaviare y la administración no se revisó, no se abonó. Uno asume como alcalde, llegando el periodo, primero a revisar, ¿sí?, esos saldos a qué corresponden. Hay algunos que obedecen a las fases de alumbrado público, como algunos ya conocemos o se han presentado. Entonces, esa acumulación de esos saldos, pues uno debe entender que como alcalde se acepta, se reconoce que se heredan esas cuentas, pero también claridad que frente a eso viene del periodo anterior. Por el motivo que haya sido, no se concilió, no se abonó, y a nosotros nos tocó esa parte hoy, asumirla en la revisión del saldo de la deuda y a qué conceptos se refiere. En conclusión, hay una deuda, hay que revisar una parte jurídica con la empresa que se está haciendo, pero también otra obedece al servicio de alumbrado público, y en el cual pues hoy lamentamos que sea en este periodo nuestro en que se haya determinado seguramente la suspensión del servicio en algunos tramos o fases de nuestro perímetro urbano. Decía él y daba esa propuesta de realizar una mesa en donde se evalúe realmente si hoy este tema del alumbrado público, que obviamente impacta a San José, que impacta a la comunidad, no puede ser solucionado de una manera, no pueden llegar ustedes a un acuerdo. He escuchado ya hace prácticamente un mes de que llevan con el servicio suspendido en varios sectores, este tema de la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero todavía no hay ese acuerdo, alcalde. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues primero nosotros estamos haciendo en función de lo que hay que hacer. El exalcalde no debería mencionar si hay que hacer una mesa o no. Yo digo también con respeto, lo propio lo hace la administración. La empresa nuestra también de Energoaviare ha estado más que pendiente, atenta con la Secretaría de Hacienda, revisando precisamente esos saldos, esos valores y la oportunidad de llegar a un acuerdo de pago.
somos usuarios y hay que entender que la empresa también debe recaudar, debe recoger sus aportes para poder funcionar. Pero también la claridad nuestra. Hemos tenido, Laura, este año, esta vigencia ha sido muy difícil en el término del uso de la apropiación de pago de impuesto predial, por lo que conocemos. Y el alcalde es uno de los afectados también, ustedes lo mencionaban también, ha sido uno de los que se afectó en la mala toma de información del avalúo catastral y por ende el cobro del impuesto predial de este año. Entre sus predios, 3.5 hectáreas, en las cuales estaban cobrando 35 millones de pesos. Eso le está ocurriendo a un gran porcentaje de los usuarios de nuestro municipio en predial, casi el 30% de esos usuarios tenemos o tienen ese problema, pero ya un 70% se ha podido solucionar. Pero hoy tenemos problemas de recaudo comparativamente con el año anterior y eso nos ha generado la dificultad. Aún así, este año, en el mes de abril, se hizo un abono por 94 millones de pesos a la empresa Energuaviare por ese concepto de abono a esa deuda. Pero no alcanzamos, estamos casi sobre los 280 millones de pesos en general, en algunas cuentas que hay que hacer una revisión también jurídica, pero esa es la realidad. Heredamos una deuda del alcalde anterior, tenemos una complejidad en el recaudo de impuesto predial que seguramente no vamos a superarlo, pero que nos tiene hoy en la dificultad, no solo en este tema, sino en mucho más, en la nómina, en algunos proyectos nuestros que queríamos financiar este año y también, Laura, la claridad que nuestro plan de desarrollo, como se planteó, más del 60% obedece a la gestión ante el gobierno nacional, situación que no escondemos, ha sido un gobierno difícil, no hemos logrado proyectos en la financiación precisamente de ellos, los periodos son diferentes, pero ante eso seguimos siendo optimistas y creemos que lograremos en algún momento algunos de tantos proyectos formulados y presentados y en gestión que ese gobierno sobre la recta final nos pudiese ayudar. De lo contrario, pues difícil, pero nos sometemos precisamente a que hoy lo que podamos hacer es únicamente con recursos propios y están básicamente en impuesto predial y en industria de comercio, que ustedes conocen cómo ha sido la dificultad para este recaudo. Bueno, esto vale la pena sobre todo ampliar digamos que el concepto y la explicación de esa deuda, porque hoy queremos saber justamente los guaviarenses y los habitantes de San José del Guaviare, pues si ese concepto era lo que decía Ramón Guevara ayer, de un alumbrado, como usted lo dice, de anteriores periodos, o esto tiene que ver, anteriores periodos no, más de terceros, ¿no? O esto realmente tiene que ver con un alumbrado público que está en este caso en funcionamiento y en servicio de todos. Vamos a saludar a esta hora a ver si podemos establecer nuevamente la comunicación con Freyman López, quien es justamente el subgerente comercial de la empresa Energuaviare, para que nos cuente pues los conceptos de estas deudas, porque hoy entonces se está reportando una deuda de 283 millones de pesos que tiene la administración con la empresa Energuaviare y entonces estaría hoy por esa razón suspendido el servicio en varios de esos puntos. Alcalde, desde que hablamos nosotros la vez pasada, creo que fue hace una semana tal vez, sobre este tema, ¿han tenido algún acercamiento? ¿Han hecho ustedes algún tipo de acercamiento frente a este tema del Energuaviare? Sí, bueno, con la empresa Energuaviare, insisto, desde que iniciamos el periodo de gobierno, pues más que comunicación se está atento porque nos interesa mucho no solo ponernos al tanto de los pagos correspondientes, sino también de la revisión. Hay unos saldos que obedecen a la información que puede ser verificada en compañía no solo del gerente, sino del subgerente comercial y nuestra Secretaría de Hacienda, en este caso, o para este momento, la doctora Rosamiliana Melo, que ha estado pendiente, verificando y sobre todo anunciando que es complejo hoy hablar de los montos de abono porque, insisto, tenemos dificultades en el recaudo del predial, que es el que nos permite hablar, concertar para realizar pagos. Aún así, este año, en el mes de abril, se hizo un abono por valor de 94 millones de pesos, que nos permite pues ir amortizando, ir abonando precisamente, pero es cierta la realidad que vive hoy el municipio. Muchas de las personas que no han podido pagar su predial por el cobro exagerado, sí, pues están a la espera de que en el ajuste que se realice por el IGAC, pues podamos lograr que sea un valor adecuado, justo, para poder recaudar.
Y eso no solo nos tiene la obra en dificultades únicamente por el tema de Hacienda. Otros proyectos como el que mencionaron ustedes, que es la plaza de mercado del barrio El Porvenir, Sí. que también requería una consecución de un recurso para poder terminar. Y en eso, pues mientras nos conectamos con el sugerente... Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Bueno. Si quiere, espérenos antes de pasar a los otros temas, porque vale la pena conocer pues qué es lo que dice la empresa Energoaviare hoy frente a esta deuda que se tiene y este tema si es alumbrado o no. Entonces ahora sí saludamos a Freyman López, él es el subgerente comercial de la empresa Energoaviare. Muy buenos días, subgerente, bienvenido a Marandúa. Buenos días, Laura, buenos días, alcalde, buenos días a toda la comunidad. Saludarlos primeramente, pues la idea es acá aclarar un poco el tema que se ha venido pues tocando, el tema del alumbrado público, las acciones que ha tomado la empresa en cuanto al tema de esta deuda que pues viene de mucho tiempo. Bueno, Sí, sí, primero eso, pues, hablemos de ese concepto que hoy tiene esta deuda, porque en principio conocimos que era un tema de alumbrado público y es difícil entender para la mayoría de personas que pagan, ¿no? Que pagan en su factura mes a mes un alumbrado público que en muchos casos no se está dando, pero que igual pues es suspendido en medio de esta deuda. Ese concepto que ustedes tienen hoy de esta deuda de alumbrado público, ¿de qué periodo son, subgerente? listo, Laura, sí, digamos que para dar claridad de esto, efectivamente la deuda, dejar claro la deuda que tiene en este momento la alcaldía es netamente de alumbrado público, son 283 millones, ¿sí? Al mes de septiembre. Estos 283 millones corresponden a códigos de la segunda etapa, cuarta etapa y quinta etapa de alumbrado público, ¿sí? Estas etapas, pues digamos que algunas se ejecutaron en administraciones anteriores, ¿sí? Y pues nunca se han, digamos, se han pagado, ¿sí? No han podido ingresar al acta de conciliación que pues Energoaviare tiene con las administraciones municipales, porque pues digamos que el recaudo no está alcanzando, el recaudo que hacemos nosotros, o lo hacemos a la alcaldía, no está alcanzando para cubrir el consumo de energía. Entonces, estos códigos pues han digamos, sostenido esta deuda durante bastante tiempo. Yo creo que ya van 3 años alrededor, casi ¿Cuánto 4 años. tiempo? Eso le quiero preguntar. Cuando ustedes dicen anteriores administraciones pueden ser muchas. ¿Qué administraciones puntualmente? Es decir, No, la anterior. La administración de Ramón Guevara. En la administración anterior, la etapa 2, que en este momento son 12 códigos, ¿sí? Esa etapa la ejecutó la administración anterior, se hizo la instalación, pero solo hasta enero del año pasado se logró matricular. Digamos que es un inconveniente que nosotros tenemos con las obras que realizan, digamos, las administraciones públicas, en este caso los municipios y pues el tema del departamento, y es que cuando hacen obras que tienen temas eléctricos, ellos pues tienen dificultades con las certificaciones RETIES y certificación RETILAT, porque pues digamos que estas certificaciones las expide un órgano, pues digamos que tiene esa facultad para certificar, y estas certificaciones pues digamos que tienen una demora. Entonces estas obras, por ejemplo esa obra de etapa 2 que son 12 equipos de medida, ¿sí? Esa etapa se ejecutó en la administración anterior, pero no se matriculó a tiempo. Entonces digamos que ese consumo se acumuló, y cuando lo matriculamos el año pasado, el 3 de enero, se matriculó esta etapa, pues digamos que ya tenía un consumo acumulado ahí, que lo debíamos ya pues cobrar. Entonces ya llega la administración, pues se da cuenta que digamos hay una deuda. Entonces podríamos decir que alrededor casi de la mitad de esa deuda pues viene heredada, ¿sí? Se han hecho los acercamientos, se han hecho las mesas técnicas. Digamos que nuestro trabajo como empresa pues es poder digamos recuperar esa cartera, que pues esta administración se ponga al día, y pues hemos tenido que tomar acciones de suspensión. Pero quiero dar también claridad, Laura, que las suspensiones se realizaron alrededor de un mes, ¿sí? Se hicieron las suspensiones. Luego pues la alcaldía nos llamó a una mesa de trabajo con la doctora Rosa Emilia, la secretaria de Hacienda, y el ingeniero pues Juan Carlos Velante, que es el secretario de Obras Públicas, donde pues explicamos nuevamente el tema del alumbrado público. Ellos de alguna forma reconocieron la deuda, sí, claramente pues el municipio tiene claridad de que esta deuda pues se debe pagar, que se deben buscar recursos propios, porque pues el tema del recaudo, la tarifa de alumbrado público no va a alcanzar. Si no alcanza en este momento, entonces hay que buscar recursos propios para reconocer y pagar esta deuda.
Yo pues de alguna forma les expuse el tema. Ustedes pues digamos que se ha venido hablando el año pasado y nosotros hemos tenido problemas con los subsidios, con el giro de subsidios, y digamos que el flujo de caja pues ha sido prácticamente insuficiente. Entonces, pues obviamente tenemos que buscar estas carteras que son las más altas para poder, digamos, sostener un flujo de caja que nos permita pagar nuestras obligaciones, que son mensuales y que sí o sí pues debemos cumplirlas. Entonces, en estas mesas de trabajo que hemos realizado, pues llegamos a un acuerdo. Precisamente el jueves nos reunimos nuevamente. Ellos pues expresan el tema de poder, digamos, sostener el alumbrado, teniendo en cuenta pues temas de seguridad, temas de digamos, no afectar la comunidad, pero pues siempre y cuando, digamos, haya una voluntad de pago. Entonces, el jueves nos reunimos nuevamente, hay un compromiso, creo que ellos ya están buscando los recursos para podernos pagar por lo menos el 30% de la deuda, y el restante, pues digamos que tratar de hacerlo por ahí en 2 cuotas, ¿sí? La idea es, yo les expuse, la idea es que, digamos, a 31 de diciembre podamos tener ya esta deuda saldada, estos 283 millones saldados ya a diciembre, y asimismo pues ellos poder, digamos, poder ingresar estas cuentas al acta de conciliación, y también les sirve a ellos para que empiecen a revisar si efectivamente pues no está siendo rentable esta tarifa, ese tema del alumbrado, para Sí, asimismo pues sugerente. deben evaluar si deben incrementar la tarifa, Sí. ¿sí? Y pues también la cobertura a quienes se les está cobrando la tarifa de alumbrado público. Bueno, esto entonces, lo que entiendo es así. Hay una deuda que hoy se está dando o se está reconociendo por parte del municipio por unas etapas de alumbrado que no estuvieron certificadas a tiempo, que no contaron con sus certificaciones RETIE, RETILAB y demás, pero que sí estaban recibiendo servicio. ¿Cómo puede ser o cómo entendemos nosotros que la empresa de energía del Guaviare entregó esa energía a unos usuarios que no contaban con esa certificación? ¿Por qué ustedes entregaron esa energía? Digamos que esto pues se hizo, como digo, se hizo en la administración anterior, siempre y cuando pues buscando siempre pues el beneficio de la comunidad. Digamos que a nosotros el tema es que la energía se registre, ¿sí? El acuerdo acá es que la energía se registre, tenga un equipo de medida, ¿sí? Para que después nosotros la podamos cobrar. Entonces, digamos que estos acuerdos, que de alguna forma sí nos traen problemas después, porque cuando hay cambios de administraciones, pues nadie quiere reconocer la deuda. Pero digamos que está registrado en el equipo de medida, que luego matriculamos. Entonces se matricula este equipo de medida y esa lectura pues viene ahí acumulada. Entonces lo que se hace es pues empezar a cobrar algo que sí se consumió. Entonces digamos que Que se obviamente siempre buscando el consumió. beneficio de la comunidad, lo que uno trata de hacer es agilizar los procesos para que digamos no se vea afectada la comunidad por temas de pronto que se salen de las manos. Pero de cierta manera se están, digamos, ustedes anticipando a ese consumo que no cuenta con esa certificación. Esa deuda que usted entonces dice quedó de la administración anterior, ¿fue socializada con el saliente alcalde Ramón Guevara? Con esa administración ustedes lo socializaron y dijeron, hasta el momento va tanto consumido, esto va a quedar pendiente, no lo pueden pagar porque no está certificado en este caso. Claro, claro, así es. Digamos que en su momento se hicieron las mesas de trabajo con la anterior administración, tanto de la empresa como del municipio. Hay que dar claridad una cosa, Laura, y es que digamos que acá no se habla del alcalde, no se habla del gerente anterior, sino se hablan de dos entidades que sí o sí, pues digamos, cambien de administradores, pues deben tener, digamos, unas responsabilidades y deben cumplir con algunas obligaciones que se asuman, ya sea pues en este momento o después. Entonces, igualmente se socializó, se hicieron mesas de trabajo y pues se tenía claridad de que el servicio se iba a prestar siempre y cuando la energía se registrara para luego poder ser cobrada. Eso es lo que dice hoy entonces la empresa Energoaviare de esta deuda. Por aquí tenemos al exalcalde Ramón Guevara, quien está justamente también haciendo parte de esta conversación y que quiere aclarar también, y le pregunto entonces al exalcalde. Exalcalde, ¿usted estaba al tanto de esta deuda de alumbrado que se estaría heredando entonces de su administración? Con los buenos días. Con los buenos días, Laura. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Marandúa, a todo el municipio del departamento de San José de Guaviare. Bueno, en primer medida quiero recordarle que la empresa en el Guaviare fue quien ejecutó los proyectos. Freyman, su gerente comercial. Nosotros hicimos un convenio interadministrativo, no con cualquier particular, lo hicimos con la empresa de Energuaviare.
Nuestros proyectos finalizaron tres etapas finalizaron en el 2023 y la última etapa, en el 2024, el alcalde la, la celebró, digamos, la entregó a la comunidad en el 2024. Entonces, ¿cómo puedo yo pagar una deuda, primero, que a mí nunca, y me gustaría que Feynman me mostrara el acta o donde yo firmé, en qué mesa estuve, porque cuando uno hace una mesa técnica, lo primero que hay es un acta de asistencia y se debe firmar ese acta de asistencia, Feynman. Segundo, nuevamente es reiterativo, ustedes fueron quienes ejecutaron como empresa Energoaviaria los proyectos. Yo como alcalde firmé un convenio interadministrativo. Entonces, si se demoraron, si ustedes no cumplieron con el retirar, no es mi culpa. Yo simplemente contrato con una persona idónea y vuelvo y le digo, Feynman, la gran mayoría de mis 4 proyectos, casi 42 kilómetros de alumbrado público modernizado, que me gustaría ver un proyecto en este periodo por parte también de la gobernación y de la alcaldía, que no lo han hecho, porque San José requiere de una modernización en su 40-50% de alumbrado público que falta. Entonces, es irresponsable que una empresa hoy venga a decir, primero, que es una deuda antigua. Yo conocía una deuda de 250 millones de los comedores y no pagué, porque primero me cercioré con mis abogados, porque son deudas de terceros, de particulares. ¿Qué tiene que ver la comunidad o el municipio? Porque son recursos propios, no son del alcalde ni de Ramón, son de los impuestos y con eso preferí hacer obras, pero yo nunca pagué esa obra. Ahora vienen a decir que hay una deuda, pero usted mismo lo dijo, Freeman, que se entregó en el 2023, finalizando, ustedes colocaron la luz. Irresponsabilidad de la empresa. Además, hay unos contadores. Las fases de modernización vienen con unos contadores industriales. ¿Por qué? Y agradezco eso que usted lo dice. En el Guaviare viene cobrando durante muchos años. Tiene un convenio, no me acuerdo con qué alcalde lo hizo, si fue con Pedro Arena, cobra por lámpara instalada. La lámpara así no alumbre, que la gran mayoría de ese convenio, esas lámparas ya prácticamente no existen, y ustedes, la lámpara alumbre o no alumbre, ustedes cobran la tarifa, porque ustedes no tienen medición de eso. Entonces aprovecho para que esta administración, en nombre del alcalde Willy, hagan esos ajustes, porque no es posible que sigamos improvisando en estos tiempos. Las 4 fases de modernización, nuevamente, insisto, se entregaron en mi periodo, sí, y me siento orgulloso, porque eso es lo que la gente me pedía cuando quise ser alcalde, alumbrado público, y no hay ninguna administración que haya hecho tanto alumbrado público, y nosotros contratamos con la empresa Energoaviaria, 4 convenios interadministrativos. Entonces aquí no podemos buscar culpables, que es que la administración anterior, y pues haciendo quedarme mal como si yo hubiera hecho, que mejor dicho, ¿quién sabe qué? Por lo contrario, hay que felicitar a todas las personas que apoyamos y en su momento contratamos con Energoaviaria, pero aquí sí hay algunas irregularidades y aquí sí hay culpables. Para mí es Energoaviaria que tenía hoy el compromiso de haber entregado todo al día. Gracias, exalcalde Ramón. Le invitamos a que nos acompañe ahí en línea, porque vamos a seguir hablando de otros temas. Freeman, en este caso entonces, pues el exalcalde dice, no nos socializaron esa deuda porque no estaba en ese momento registrada, no estaba certificada, no se socializó el saldo que estaba pendiente. Hoy ustedes dicen, al final ese servicio se pagó, se dio, y esta deuda, para fortuna de ustedes como empresa Energoaviare, pues la administración de Willy Rodríguez la está reconociendo. No ha ponido ninguna traba ustedes en reconocer eso, Willy, en esta deuda que dice, pues Freeman, se dio un servicio que se prestó con estas nuevas fases, pero que se entregó de cierta manera sin tener esa certificación, y es lo dice el Freeman, por ayudar a las personas, al final terminan pues ustedes también viéndose impactados por esa deuda tardía, porque no estaba entonces pagándose al día. Correcto, no estaba contemplada seguramente en el momento en que se pone en funcionamiento esas fases, esas etapas, sí, precisamente de alumbrado público, pues se genera primero pues la alegría de la gente en la oportunidad de tener el servicio. Pero de forma general, Laura, existe una deuda que obedece en saldos individuales a esas fases y que el municipio debe
pues revisar con la empresa de energía y ponernos de acuerdo, pero también en el entendimiento de la dificultad que tenemos en el tema financiero. Es decir, si hubiese recurso, no hay dificultad para poner de acuerdo en el abono. Solo que nos tocó a nosotros, en este caso, pues mencionar que sí se reconoce una deuda que hay, que de pronto en el detalle se verifica, pero que nos las ha dejado el alcalde anterior. Yo no sé por qué la molestia, si eso ocurre en los periodos. Simplemente es que hoy tenemos la dificultad de no tener en temas de recaudo para poder soportar unos pagos mucho más significativos. Aún así, lo hemos hecho. Este mes de abril hicimos un abono, como mencionábamos, de 94 millones de pesos y esperamos este mes de octubre, seguramente porque ha ido mejorando en algo el recaudo del predial, hacer otro abono a la empresa. Pero la empresa tiene una responsabilidad también y puede ser que se haya fallado precisamente en ese ajuste, pero también ellos tienen que recoger su cartera y en eso es lo que estamos revisando a través de la Secretaría de Hacienda. Yo sí le quiero preguntar a Freyman, ¿qué pasó entonces con esa deuda de esos 250 millones que ayer contaba el exalcalde del tema de la Asociación de Comedores Populares? Esos 250 millones, ¿qué pasó con esa deuda? ¿Ya se canceló, se reconoció, se perdió? ¿Qué pasó con esa deuda entonces? Laura, antes de pasar a ese tema, yo sí quisiera dejar claridad en algo. Creo que acá estamos fallando en algo y quiero dejar claridad pues tanto para pues el alcalde y el exalcalde y a la comunidad que la administración, operación y mantenimiento de alumbrado público le corresponde a la alcaldía municipal, a la alcaldía municipal. En este caso, yo sí creo que el problema es de fondo. Acá el tema de reconocer esta deuda, que de pronto pudo haber sido la mitad en el periodo anterior y lo que suma en este momento, que son 283, pues sumará el año pasado y este año, que ya vamos para 2 años, ¿sí? Pero el problema de fondo acá es, la alcaldía paga esta deuda, sí, con recursos propios, y ese déficit fiscal ahí va a seguir. ¿Por qué? Porque es que estos proyectos que, bueno, bien, que son de un impacto social importante, porque pues mejoran de alguna forma la calidad de vida de las personas, de los habitantes de San José, pero carecen, y lo tengo que decir acá, carecen de un estudio financiero. ¿Cómo es posible que no se tuvo contemplado que la expansión del alumbrado público iba a aumentar el consumo? O sea, eso es algo que es lógico. Y en este momento se ponen al día con la deuda, pero igual el recaudo no va a alcanzar la tarifa que cobra la alcaldía en este momento, que nosotros le facturamos a la alcaldía, no les va a alcanzar para poder sostener ese alumbrado público, porque el consumo es superior. Entonces, si acá el alcalde municipal en este momento quiere sacar un proyecto de expansión de alumbrado público, pues debe tener en cuenta que las tarifas deben incrementar. O sea, eso es lo que hay que decirle la verdad a la gente y que la gente debe ser consciente, porque el problema pues es para después. Entonces se hacen otras 2 etapas de alumbrado público y luego pues, el alcalde que venga pues es el que va a tener este problema y va a tener que asumir pues, esto va a seguir siendo como un efecto dominó. Digamos, no es algo político. Entonces, yo le quiero preguntar, Freyman, y es, claro, esto tiene todo el sentido y lo decíamos, lo que se recauda no alcanzaba antes, cuando eran tal vez unos 50 millones, digamos, por poner una cifra, no alcanzaba antes cuando eran tal vez una fase, 2 fases de alumbrado, lo decía también ayer el exalcalde, y eso es cierto. Ahora que son 5 fases, no va a alcanzar. ¿Cuánto estamos? No sé si usted de pronto tiene las cifras a la mano, al menos una referencia. Un promedio. ¿Cuánto estamos consumiendo hoy? O sea, que ustedes le facturan a la alcaldía mensual por costo de alumbrado. ¿Y cuánto es el recaudo que ustedes hacen también como alcaldía? Es decir, ¿cuánto ese déficit mensual en el que están con el pago de alumbrado, cuánto es? Nosotros en este momento más o menos recaudamos mensualmente a la alcaldía 85 millones de pesos. ¿Sí? Pero el consumo está por encima, 15 millones por encima, 20 millones por encima. Eso ha hecho que mes a mes pues, la deuda siga subiendo. 28 millones mensuales, o sea, No, 80 millones recaudamos mensuales, más o menos, alrededor de 80 millones de pesos de alumbrado público y más o menos 15 millones por encima, o sea, estamos hablando de 95 millones más o menos. Estamos hablando que
es el consumo de este alumbrado Ya. público. Y ella acumula la Ya, deuda. y o sea, que siempre hay un déficit de más o menos 15 millones Exacto, aproximadamente, que se mensuales, va sumando mes a mes, que se va sumando mes a mes a mes, así mes. es. Efrema, le quería preguntar respecto a la infraestructura instalada en materia de alumbrado público, ¿cuánto en porcentaje de la que hay en el municipio está operando? ¿Está funcionando? Listo. Eso, como lo decía al principio, lo que es administración, operación y mantenimiento le corresponden a la alcaldía. Digamos que de parte de Energuaviare yo quiero dar claridad algo, y es que en este momento no se encuentra ninguna etapa, ¿sí? Ninguna etapa se encuentra suspendida, ni una sola, ¿sí? Si en este momento no hay alumbrado público en alguna calle, en algún barrio, es un tema simplemente de operación del alumbrado, que se debe hacer algún mantenimiento, que hay algunas bombillas fundidas. Bueno, es algo que debe manejar, digamos, directamente pues la alcaldía municipal, que me imagino que lo hace por medio de la Secretaría de Obras Municipales, ¿sí? Entonces, ellos son los que deben de tener, digamos, este replanteo de revisar si qué alumbrado es el que está funcionando en este momento y qué alumbrado no. El exalcalde mencionaba algo importante, y era que existen efectivamente unas lámparas que no tienen equipo de medida, pero es que yo quiero también dejar claridad algo en eso, y es que la empresa Energuaviare no es la responsable de poner el equipo de medida. Los equipos de medida lo deben poner los usuarios, en este caso el usuario es la alcaldía municipal, y él es quien debe, ¿sí? Digamos, poder reemplazar estas lámparas con nuevos proyectos que tengan las certificaciones RET y RETILAT y tenga su equipo de medida. En este momento se les cobra por aforo. Sí, efectivamente una lámpara se toma la carga, ¿sí? Se toma la carga y se halla el consumo en kilovatios al mes, ¿sí? Entonces, en eso se hace, digamos, un inventario el año pasado, precisamente pues la alcaldía municipal entrante, en aras de pronto disminuir ese cobro por aforo, pues se hizo un inventario de todas estas lámparas que no tienen equipo de medida. Entonces se hace el inventario, se revisan qué lámparas están funcionando, para así mismo poder actualizar si de pronto hay más lámparas instaladas o de pronto se han desmontado algunas lámparas. Pues se hace ese inventario y se halla nuevamente el aforo de carga de ese código, que es un solo código que reúne todas estas lámparas, para poder disminuir la cantidad de kilovatios. Entonces, digamos que ya pues responsabilidad de las alcaldías municipales de poder, digamos, legalizar estos alumbrados públicos, poniendo el tema de certificaciones y pues el tema del equipo de medida. Entonces, esto entra dentro de esos proyectos de remodelación, de renovación de esas lámparas y de esos reflectores que ustedes entonces entran a administrar, alcalde, ¿sí? Como parte de esa remodelación. ¿El exalcalde quiere hacer una pregunta al sugerente? Hola. Aquí está, señor. ¿Cuál es la pregunta puntual, Mira, Laura, exalcalde? le agradezco por esta oportunidad, porque nos estamos dando cuenta de un gran error que viene pasando. Y aquí no es de señalar, pero sí es de poder ser proactivos y buscar una solución. Vea, Freyman, en nuestro periodo, nuevamente es reiterativo, hicimos cuatro proyectos de remodelación del alumbrado porque era obsoleto. Entonces yo también quiero revisar y preguntarle algo. Las lámparas de sodio, la gran mayoría de lámparas de sodio que nosotros cambiamos por lámparas nuevas, creo que me conteste, ¿cuánto consume una lámpara de sodio de las antiguas? Entre 100 y 120 vatios, ¿sí o no? Sí. Sí, exacto. Y la gran mayoría de lámparas que cambiamos consume entre 45 a 60 vatios. Entonces yo no entiendo, si nosotros cambiamos, supongamos, 1000 lámparas de sodio que consumían 120 vatios y las cambiamos por 1000 lámparas que consumen 60 vatios y 45 vatios, ¿por qué tiene que aumentar? Aquí vuelvo y le digo, aquí hay una improvisación, aquí hay un convenio chimbo, discúlpeme le digo, pero Energuaviare no ha querido hacer, porque en su momento como alcalde le dije al sugerente que hiciéramos un inventario y nunca me acompañaron. ¿Qué me dijeron? Haga el inventario, alcalde, usted. Y yo, ¿y para qué yo hago el inventario? Para que después ellos me digan, no, que eso no. Entonces, aquí lo que yo les hago una invitación tanto al alcalde Willy, con todo respeto, y al gerente, y a usted como sugerente, que no podemos seguir pagando improvisadamente. Hay un convenio de hace muchos años, usted lo dijo, por aforo. O sea, habían 2000 lámparas.
funcionen o no funcionen, de malas el pueblo. Tenemos que pagar, así no funcione, no es así. Ahora, llega un alcalde que hace 4 fases, 42 kilómetros, que en su gran mayoría, remodeló. O sea que el consumo tenía que disminuir, no tenía que subir. El único alumbrado público que no existía era hacia Bocas de Agua Bonita, que ese lo dejamos también en mi administración. Y por último, Laura, la gran mayoría de nuestros proyectos finalizaron en noviembre, en octubre del 2023. O sea que lo que consumió las 4 fases fue en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Pero si nos vamos a dar cuenta, ya llevamos 20 meses de este periodo. Entonces, yo con respeto, y le digo, Willy, no es juzgar por juzgar, hermano, pero es que, y no es decir, es que administraciones anteriores, no, diga, listo, la deuda de Ramón fueron 3 meses, pero la mía llevan 20 meses, sea equitativo, por lo menos diga las cosas como son. Entonces, a mí me da mal genio porque cada vez que sale la alcaldía es que la administración anterior, no señores, así no es, y echarle la culpa a uno, en vez de felicitarnos, puta, porque hicimos 42 kilómetros, ahora buscan es culpable a alguien que hizo algo por el pueblo, y vuelvo y le digo, aquí, y gracias a Dios que se da esta conversación frentera y que el pueblo conozca lo que está pasando. No es la manera que le cobren, que le roben la plata al ciudadano, donde tengamos que pagarle a Energuaviare por la gran mayoría de alumbrado que no está funcionando. Usted lo dijo, Freyman, alumbre o no alumbre, no es competencia de nosotros, es competencia de la alcaldía. El alcalde hace un cambio de 1000 lámparas en mi periodo, que deben consumir menos de la mitad de lo que... Si consumíamos 1000 vatios, ahora vamos a consumir 500 vatios, y antes nos aumentan. ¿Por qué? Porque están improvisando y están calculando ahí, como porque más o menos es eso, ¿no? Así no son las cosas. Entonces, yo les hago el llamado respetuoso y hay que denunciar esto ante los entes de control, porque no es la manera de cobrar donde hay 2 entidades, con cualquier cantidad de funcionarios. Vea, en el Guayas tiene más de 200 funcionarios. ¿Y cómo nos han tomado el tiempo para que vayan con la alcaldía y digan, venga, vamos a actualizar este convenio? No es la manera de cobrarle y no es la manera de que el pueblo hoy esté a oscuras, con tanta violencia, con tanta locura que hay en San José, y los parques llenos de consumidores. ¿Por qué? Porque pues hoy en día los apagan. ¿Por qué? Porque hay 2 entidades que no han sido responsables y quieren buscar responsables donde no los hay. Muchas gracias, mi Vale. Alcalde, gracias. Y aquí nos deja entonces Laura, sí, ya vamos, Freyman. Esto es un tema muy, muy clave, porque entonces este tema que ustedes, este cobro que ustedes están haciendo, ¿cómo se lo dice? No por promedio, entiendo, un promediado. ¿Cómo va o cuál es la solución? ¿Cómo dejar de cobrar por promedio y realmente que nosotros paguemos como usuarios lo que se consume, como hace cualquier usuario? Yo quiero dar claridad de algo, Laura. De pronto, no sé si el alcalde que dice que se le dificultó ese acercamiento con el gerente anterior, en el cual no logró actualizar la carga por aforo, pues digamos que no sé hasta dónde sea eso cierto, porque pues no está acá el gerente para que se defienda y diga que definitivamente de pronto no tuvo en cuenta esos llamados del alcalde anterior, pero yo sí le dejo, digamos, dejar algo claro, y es que con esta alcaldía municipal nosotros logramos nuevamente hacer un inventario, ¿sí? Porque las etapas que se inauguraron, que se instalaron estas nuevas lámparas, donde había alumbrado por aforo, se hizo el retiro de esta carga en el sistema. Y tenemos las actas y tenemos la evidencia, ¿sí? Eso se hizo un acta y se hizo el levantamiento de estas lámparas que estaban por aforo, porque digamos que estas nuevas etapas que venían con equipos de medida iban a registrar en esa zona, ¿sí? Entonces, eso se hizo con esta administración, se hizo tanto con esta administración de la alcaldía como esta en el Guaviare. Entonces, el secretario de Obras Públicas de su momento, el año pasado, logramos hacer, digamos, esas visitas, ese inventario, y se logró actualizar nuevamente el aforo. Lo que yo digo, el problema es de fondo, y el problema es que estas etapas, él dice que disminuye el consumo, no sé de dónde saca eso, si es que la cobertura aumentó. Si pero disminuyen porque el consumo de las lámparas no es el mismo, porque en vez de tener 1000 lámparas obsoletas y viejas con un consumo... consuma 100 claro, vatios y que estas nuevas consuman 50, pero si yo instalo 500 más...
pero Obvio, a eso, Hay que ver la proporción. exacto, Y hay que ver calcularlo. la proporción, pero sí queda algo sobre la mesa, Freyman, y yo creo que también ustedes tienen que estar abiertos, tanto en Erguaviare como en la alcaldía, y es revisar realmente si lo que se está pagando y este tema que ustedes hacen en promedio es realmente un tema de, o sea, tener la manera de cómo salir, ¿no, alcalde? Al tema del costo o del pago por consumo y no por promedio, que eso es, seguramente requerirá una modernización más de la red, o yo no sé, Exacto. ¿qué más, Nuevas etapas, ¿qué más se nuevas necesita? etapas. Exacto, ¿qué tanto se necesita? ¿Cuál podría ser? De hecho, hoy yo quisiera que los dos nos dieran ese punto, porque si bien todavía no estamos cerca de allá, se necesita saber para dónde va y cuál podría ser esa salida. Sugerente, y es cierto en la percepción que pronto hace Laura, intentamos llegar a ese punto donde lo que se consuma se pague. Claro. Hoy hay una debilidad, pero digamos que no es ni culpa de la empresa ni del municipio. Intentamos que bajo ese acuerdo promediado, generalizado, es donde está la dificultad. Pero vamos a tratar de avanzar para que en la posibilidad de que las lámparas que funcionen, que el registro que se haga a través de los contadores y demás, como explica la empresa, pues sea justo. Pero hoy tenemos es un acuerdo bajo esa consideración, generalizado. Seguramente el número de lámparas que han llegado, por decirlo nuevas, sí generan un menor consumo, pero también es una cantidad numérica que también permite calcular un valor por encima de lo que se está consumiendo. Entonces, la discusión puede ser plena, pero en resumen, hay una deuda, hay que revisarla con la empresa, sabemos la disposición, no solo porque también hacemos parte como municipio de la empresa en el Guaviare, y hoy debemos coordinadamente mirar cómo hacerlo. Déjeme preguntarle eso a Freyman. Freyman, usted dijo algo importante. Hoy no hay ninguna suspensión. Ustedes, digamos que reinstalaron, ¿cómo se dice? Como que reconectaron ese servicio para que hoy, San José cuente entonces al menos con el alumbrado donde esté, ya independientemente de si funcionan o no en las bombillas. Así es, claramente en este momento yo doy plena seguridad de que no hay nada suspendido. Todo el tema del alumbrado público está en este momento con servicio. ¿Y hasta cuándo van a mantener así? Hasta cuando vuelvan a hablar. Se hizo ya una mesa de trabajo con la secretaria de Hacienda. El acuerdo es a que ahorita en noviembre, ¿sí?, se va a hacer, digamos, un abono a esta deuda y que se está haciendo todo lo posible para que a 31 de diciembre esto quede lo más haciendo, pronto, Freyman, conoces que estamos saldado haciendo un esfuerzo, a pesar de la dificultad que tenemos, calculando un abono para promedio de 100 millones de pesos, pero digamos que en el entendimiento de la empresa que sabe las dificultades que tenemos como administración en este periodo. Y no es malo contar, Laura, porque esas dificultades se presentan en unos periodos, en otros no. Desafortunado o afortunado, hoy tenemos que revisar con la empresa y que nos permitan hacer esos abonos. Consideramos que fue importante el del mes de abril, pero este mes de octubre, dado que hemos estado mejorando precisamente en lo que los usuarios del predial se han acercado, los que hemos podido ayudar o corregir, pues ese abono, ese pago corresponde a eso. Entonces, es importante mencionarlo porque no se trata de la crítica y del cuestionamiento, sino mirar cómo resolvemos entre entidades, pero que hay muchas dificultades precisamente en materia de alumbrado público, en la parte operativa. Hay sectores que, es cierto, no se ha suspendido, pero la mayoría de lámparas no funcionan. Entonces, pareciera que ese tramo, ese sector está suspendido. Claro, y es porque no funciona, eso iba a decir. Entonces, hoy, si el alumbrado no está funcionando, es por falla, digamos, técnica o tema de estos bombillos, reflectores y demás, no porque esté suspendido. Eso es algo bueno, pero yo sí quiero preguntarle también a Freyman. Ustedes cuando suspendieron esta servicio hace ya prácticamente un mes que recuerdo, estábamos hablando de esto, decían... Es que no hay más, la empresa Energuaviare tiene muchos, en este caso necesitamos este recaudo. Claro. ¿Cuántas entidades le están debiendo a ustedes porque se ven obligados a eso, a afectar pues a San José, que es la capital, que se supone debe contar con este servicio pues por temas de seguridad también? ¿Qué los llevó a ustedes a eso? ¿Tienen muchas deudas con las otras entidades? Laura, digamos que el problema más grande que tenemos en este momento, que lo hemos, digamos, dicho desde el año pasado, hemos tenido dificultades con el tema del giro de los subsidios. ¿Sí? El tema de los giros de los subsidios, digamos que por parte del Ministerio de Minas no ha sido en los tiempos establecidos. Digamos que esos giros deben de ser trimestrales y en este momento pues ya nuevamente, nosotros cerramos el 31 de diciembre del 2023, cerramos con un saldo a favor de 6.000 millones de pesos. O sea, es que prácticamente el recaudo de la empresa en este momento depende del 80% de los subsidios.
porque recordemos que los subsidios son para estrato 1, 2 y 3. Entonces, pues la mayoría de la población que nosotros tenemos cobertura de energía, pues son usuarios de esos estratos. Entonces, el giro de los subsidios no ha sido a tiempo, por lo tanto, digamos que ha afectado demasiado el tema del flujo de caja. Lo otro que también hay que recalcar es, por ejemplo, nosotros tenemos usuarios especiales. En este caso, pues el alumbrado público representa, ¿sí?, un alto consumo que, pues, digamos que en dinero, pues para nosotros es muy importante. También tenemos el tema de los batallones. Creo que también pues eso ha sido noticia en estos tiempos, y es que los batallones se nos demoran 2, 3 meses. En este momento nos están debiendo 3 periodos, ¿sí? 3 periodos. El consumo de ellos mensualmente son casi de 200 millones de pesos. Entonces digamos que es un flujo de caja importante que se nos está quedando ahí. Se ha hecho todo lo pertinente, tanto pues digamos los llamados por medio de los cobros preventivos, cobros hasta prejurídicos hemos llegado a instaurar, y pues por parte de batallones del Ministerio de Defensa, pues nos dicen que la problemática es a nivel nacional. El tema, pues a ellos también les asignan unos recursos por parte del Ministerio de Hacienda, y pues digamos que de alguna u otra manera pues este gobierno les ha reducido ese presupuesto. Lo mismo pasa pues con el tema de los subsidios, pues digamos que también pues al parecer no hay ese flujo de caja a nivel nacional que permita también el giro de estos recursos a tiempo. Entonces digamos que eso de alguna forma ha afectado bastante a la empresa, y pues nosotros en aras de sostener una empresa que pues tiene obligaciones mensuales como es el pago de la energía, que se debe hacer de manera mensual, ¿sí?, donde se paga pues este contrato, y se debe ser muy puntual, porque pues digamos que estas empresas que nos venden a nosotros la energía, pues ellos en eso sí son muy exigentes. Y si dicen una fecha, pues es esa fecha. Entonces nosotros pues tenemos que todos los meses luchar para lograr ese recaudo que permite, digamos, el pago, pues principalmente la energía, el pago de impuestos, el pago de personal, el pago de nómina. Entonces digamos que nosotros tenemos que ser muy, muy juiciosos con el tema de lograr ese recaudo mensual, ¿sí?, de que pues los usuarios nos paguen a nosotros a tiempo. Por eso pues aprovecho para siempre recalcar, y es que pues hagamos caso al tema de pago oportuno. O sea, nosotros dejamos unas fechas en las facturas, siempre pues la recomendación de la gente es pague sobre esas fechas para evitarse el tema de las suspensiones, ¿sí? El tema de las entidades, pues nosotros sabemos que se deben hacer unos procesos, digamos, administrativos para poder girar estos recursos. Lo que siempre hemos tratado de transmitirle a estas instituciones es que a estas entidades es agilizar esos procesos administrativos para que nos paguen a tiempo y poder nosotros como empresa cumplir nuestras obligaciones, que pues sí o sí las debemos cumplir. Bueno, entonces esa es una buena noticia. Hoy no hay una suspensión por tema de esta deuda. La deuda sigue pendiente, la deuda sigue creciendo, de hecho, pero hay esos acercamientos y esos acuerdos entonces entre la empresa. Pues Freyman, le agradezco este espacio, sobre todo para poder resolver esas dudas, inquietudes que se tenían con el tema del alumbrado público. Lo que no me quedó claro fue qué pasó con esos 250 millones de la anterior deuda. ¿Eso quedó en otro proyecto, en otro proceso, perdón? El tema de los comederos, Sí, plaza sí, 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 de comidas. sí. Sí, Laura, digamos que este tema, pues, este tema es un tema que viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y pues tiene bastantes vacíos. Esto ya está pues en jurídica. Se han adelantado procesos pues jurídicos, digamos, pudiendo, digamos, llevar esto a otras instancias, pero digamos que la dificultad en cuanto a la información ha, digamos, tenido esto un poco frenado, porque pues digamos que estos códigos que se les dio servicio, pues estoy hablando hace más de 20 años, ¿sí? Allí en esta plaza de comidas, pues digamos que carecen de documentación o de identificación de algunas cuentas que están asociadas a particulares. Sí, con eso que hay una cuenta pues a nombre de la alcaldía municipal, que también pues digamos ha estado en ese proceso jurídico, en el cual pues los abogados de la empresa pues han tratado de llevarlo hasta la última instancia, y pues que estas cosas son demoradas, sí, son demoradas, y pues digamos que nosotros con ese flujo de caja de esos 250 millones, pues digamos que no lo esperamos a corto plazo. Esperamos que pues pueda, digamos, en algún momento pueda salir adelante, podamos, digamos, recuperar ese recurso que tiene la empresa pues desde hace mucho tiempo.
Bueno, ese es otro tema bien complejo con esa deuda que queda ahí pendiente, sobre todo por lo mismo, ¿no? Vuelve al tema de por qué no se cobró a tiempo, por qué no se suspendió a tiempo esa energía. Si usted como usuario hoy uno no paga un mes, ya se lo están cancelando. Entonces también es ver qué habrá pasado en ese momento con esos comedores populares, pero además dice el alcalde en tema también de los coliseos, de los coliseos cubiertos, que también entrarían ahí. Bueno, eso entonces por lo menos está en otro lado, pero está pendiente y el municipio también tendrá que asumirlo, o sea que todos nosotros también asumimos esa deuda que quedó ahí pendiente y vale la pena pues saber en qué termina esos procesos. Freyman, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Listo, Laura, no, muchísimas gracias a usted por este espacio. Dejar ya como último, pues digamos, la recomendación. Yo sé que el tema de alumbrado público aún pues falta mucho por hacer. Le falta mucho por hacer a la alcaldía municipal, en muchos lugares sin alumbrado público, pero sí dejar siempre la recomendación ya pues al alcalde Willy o al alcalde que ingrese en el próximo periodo, es que estas nuevas etapas sean muy responsables con un estudio técnico, financiero, que en el momento no logren simplemente pues el tema pues de generar un servicio, sino que también sean sostenibles económicamente y se puedan, digamos, pagar las obligaciones que de este salgan. Entonces, sí, pues muy importante que en la elaboración de estos proyectos sean muy juiciosos con el tema pues técnico y financiero para que no pase lo que está pasando en este momento. Sí, que pues se debe buscar la solución y la solución es pues no muy popular y yo creería que es incrementar las tarifas. Entonces, pues muchísimas gracias, Laura. Gracias, Freyman López, él es el subgerente comercial de la empresa Energoaviare, aclarándonos todo ese tema de alumbrado. 7:47 de la mañana, aquí seguimos en una conversación con el exalcalde Ramón Guevara y con el alcalde Willy Rodríguez. El exalcalde quería hacer una última apreciación en este tema de alumbrado. Hola, Laura. ¿Escucha? Aló. Sí, señor, acá lo estamos escuchando. Bueno, Laura, primero agradecerle por poder aclarar. De verdad que me quito ese peso de encima porque es muy berraco con lo que a uno lo está señalando. Y el mismo Freeman lo dijo. Deudas anteriores y unas deudas de 4 fases nuevas. Quiero concluir con esto. Listo. Octubre, noviembre, diciembre. Se debe mi periodo. Pero a mí nunca me pasaron la factura ni nada. Pero sí de este nuevo periodo se deben casi 20, no importa, hay que pagar. Y yo no creo que hay que incrementarle más impuestos a la comunidad. Nos acaban de incrementar el impuesto predial. Pasamos a una proyección de 2.500 a casi 20.000 millones de pesos por año. ¿Cómo la alcaldía, la entidad territorial, eso no va a salir ni de Willy, ni del nuevo alcalde, que ya va a venir que en 2 años hay otro nuevo alcalde? Eso sale de nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo le vamos a incrementar más plata a los usuarios? Tras de que tenemos un pésimo servicio, tras de que no nos están cumpliendo. Yo sé que la alcaldía no es pobre en sacar 20, 30 millones y pagar el remanente que no se está generando por el recaudo que recauda Energoaviare directamente a los usuarios. Entonces yo sí, con el respeto, y hoy quiero felicitar a Willy por salir al frente, porque así es que tienen que ser las cosas, tenemos que coger el toro por los cachos y hablar. Y vea esta conversación tan importante, hoy la comunidad se está dando cuenta de que aquí hay que hacer algo. Guaviare, el municipio sigue pagando un aforo improvisado, o sea que estamos perdiendo plata porque en el Guaviare nos está cobrando por algo que no está en funcionamiento. Hay que mirar la manera de cómo poder, esas 4 fases que nosotros dejamos, todas tienen contador, un contador industrial, o sea que para la primera fase llega la factura común y corriente como le llega a la casa a uno. Entonces, quería agradecerle, Laura, al alcalde, a Freyman, a todos, pero hoy sabemos la verdad y así se hace periodismo, Laura, así se hace, de frente, con argumentos, y de verdad que me voy muy contento porque eso es lo que yo quería. Yo aquí no vengo a hacer... Espéreme que vamos a hablar de otro tema también importante aquí con el alcalde, y es el tema de la plaza de mercado. Yo sé que esto es un tema que le compete también a los dos y que tiene usted interés. Por supuesto, y aquí estamos de frente y bueno, con muchas ganas de hablar. Este tema de la plaza de mercado, lo hablábamos ayer, empezó bien, pero se fue complicando en el camino y hoy realmente está siendo un proyecto
bien complicado, un proyecto que hoy presenta varias fallas y que sobre todo necesita más plata. Y una plata que no está o que no tiene en este momento el municipio. Alcalde Willy, ¿cuál es la situación que ustedes tienen hoy con el DPS, que además tiene una gran responsabilidad seguramente en esto desde que comenzó con la aprobación, con el proyecto tipo y en esas exigencias, pero también en esas aprobaciones que se dieron en su momento? ¿Cuál es el estado actual de este proyecto? Bueno, la realidad con respecto a la obra que corresponde a Plaza de Mercado del Porvenir, hizo parte del empalme y nosotros como nueva administración pues recibimos más que el proyecto la información correspondiente. Hay una claridad y ustedes ayer la mencionaban, la debilidad en el diseño, en la planeación, en que no se contó con la red contra incendios, que eso es por norma y por ley, pues puso en dificultades esta obra para no ser recibida al 100%, ¿sí? Desafortunado, pero hace parte también de lo que uno o un administrador hereda también en términos de procesos y de proyectos. Este costo, mencionaban ayer que de la red contra incendios tenía un valor en su momento cuando hicimos el empalme, pero eso obedece precisamente a la concertación, a las mesas técnicas que había que hacer con el DPS y la administración, específicamente con la Secretaría de Obras Públicas. No podían hacernos responsables a la administración, a nosotros, en este caso la nuestra, en la que yo estoy hoy como alcalde, de aportar ese recurso por la dificultad financiera, ¿sí? Y de tantos comités y revisiones y demás, tratando de explicar que no fue culpa nuestra, ¿sí? El no tenerse en cuenta la red contra incendios en su diseño, en su planeación, en su modelo tipo, como quieran llamarlo, sino que obviamente no se advirtió, no se tuvo en cuenta, y en eso el alcalde pues debe ser consciente de eso. Ramón debe saber que no se advirtió, no se tuvo en cuenta, y que yo heredo ese problema. Pero hoy no, ni me pueden obligar, ni tenemos el recurso. Hoy estamos sobre 1.300 millones que cuesta hacer la red contra incendios. Y con la dificultad que tenemos, ni la vamos a tener en proporción de recursos este año y seguramente ni siquiera el próximo. En eso el DPS también debió haber sido consecuente. ¿De quién podemos esperar mayor recursos? ¿De un municipio o de un ministerio o un departamento? Pues de ellos. Entonces esa responsabilidad la asumo, pero debo también cuestionarle al alcalde que no se tuvo en cuenta y esa red contra incendios es necesaria, obligatoria. Esa obra este año no se va a iniciar. Esa parte complementaria no tenemos el recurso y no puede cuestionarme a mí en disponer un recurso cuando tenemos una afectación en el tema de recursos propios. Claro, este tema entonces tiene que ver con esa red contra incendios. Ramón, ayer usted decía, esa red contra incendios cambió la normatividad. ¿Eso en qué momento se da? Específicamente, sobre todo con el tema de esos recursos. ¿Y por qué cuando se da esa normatividad del cambio de la red o de la exigencia del cambio de la red, no se dispusieron recursos para poder hacerla? Hola Laura, buenos días nuevamente Willy, vea. Yo quiero ser muy enfático en este tema, vea. Primero fue gestión, el municipio no ha puesto un peso, ni comprometió un peso para un proyecto de 4.500 millones de pesos. Nuestra inversión o nuestro aporte fue con la obra de mano, con nuestra maquinaria, incluso yo estuve allá ayudando a sacar escombros, a demoler, todos los obreros de obras públicas municipales, incluso le pedí a los de Empoaguas que me ayudaran a demoler eso y a sacar todos esos escombros. Eso valía 500 millones de pesos. Entonces hay que recalcar que es una gestión, traerle plata del nivel, quitarle plata del nivel nacional, donde están los costeños, los paisas que son magos para poder gestionar, y un alcalde en su momento lo hizo. El proyecto era tipo, lo presentó el mismo DPS. ¿A mí qué me tocó hacer? Conseguir el terreno. Dije, sí señor, tengo una plaza vieja, obsoleta, que ya está, que mejor dicho que se cae. Hablé con los usuarios, me dijeron, sí Ramón, cámbiela. Me dieron la aprobación, pasé el proyecto, lo montamos, que queríamos participar y queríamos ser acreedores a esa nueva plaza. Nos gustaban los diseños, que los cubículos muy pequeños, muy grandes. Yo les decía, pues no importa, si son pequeños, pues le damos de a 2 a cada usuario. Pero no hay problema, no dejemos ir esa plata. Listo. Pero yo sí quiero decirle con todo respeto, alcalde, como una alcaldía no va a priorizar 1.500 millones donde hay un proyecto en 93% de ejecución, donde hay que colocarle una baldosa, hagamos un convenio, no sé, hagamos algo, pero Willy, se puede salvar el proyecto.
Son 1.200 millones de pesos para poder terminar en esa plaza. La alcaldía ha tenido plata. Vea, Willy, con el respeto me le meto al rancho. Usted hizo un convenio interadministrativo que hoy en día tiene una denuncia pública por haber hecho un contrato con Empoaguas que simplemente hoy en día para mí, que fui alcalde, es papel. Una consultoría que no ha ido a ningún lado, ni sé dónde quedó, pero que no ha servido para nada para mí. Hoy, entonces, hermano, hay que meterle ganas. Usted se comprometió con el pueblo. Yo sé que usted es un hombre pa'lante, pero falta un poco de gestión. ¿Cómo otros municipios, cómo el retorno gestiona, cómo el departamento gestiona? Lo que pasa es que si usted se pone a pelear con el presidente, hermano, pues obviamente le van a cerrar las puertas. Entonces, yo puedo aceptar la culpa, sí, pero hermano, también tengo que demostrarle al pueblo que gestioné no solamente 4.000 millones, gestionamos más de 90.000 entre 100.000 millones de pesos, porque me tocaba ir todos los días allá, llevar el pescado monjeado, llevar el pescado seco, llevar la farina, llevar queso, y así se hace gestión, con proyectos en fase 3. Entonces, hoy no es de buscar ni señalarlo a usted, pero hoy sí como ciudadano, le pido, le ruego, que mire de dónde saca esos recursos, así como sacó 2.000 millones de empréstito para comprar un terreno para una trocha ganadera que no va a servir para ni mierda, discúlpeme la expresión, casi así como a 2, 3 horas, donde van a llevar la basura, donde ya la gente está en contra de eso, una finca que compraron que ojalá eso funcione, ese parque temático de basura, hubieran invertido a un proyecto que hoy le estaría dando la oportunidad a muchos campesinos, porque no solamente eran los asociados que se iban a beneficiar, sino cientos de personas que se iban a beneficiar. Y es el único proyecto que no han concluido de mi administración, pero es el único proyecto que también tengo que recalcar, fue gestión. Falta más gestión. Ahí está el representante Alexander Quevedo, está el representante Alexander Bermúdez. Yo con él hice gestión. Hicimos gestión. El Parque Sacúdete por 4.000 millones de pesos que tiene cancha tiene un teatro, una sala de cine, tiene cancha de tenis. Hay que hacer gestión, hay que dejar de pelear y de ver política, sino que llame a Quevedo, vea con Quevedo, la tercera fase del Parque de la Vida, ahí lo estamos ejecutando. Entonces, aquí no es de echarle la culpa que la administración, que el exalcalde, no, hermano, hay que vea, los carros tienen un parabrisas grande para mirar para adelante y tienen un retrovisor chiquitico para mirar para atrás. Cuando yo llegué a la administración, miraba por el parabrisas, no me importaba el retrovisor. Yo nunca ni le eché la culpa ni a Efraín, ni a Pedro Arena, ni Giovanni Gómez, nunca los pronuncié, porque yo llegué fue a trabajar, no a señalar, porque gracias a Dios fui un hombre bendecido y gestionamos más de 55 proyectos, que si quieres, Laura, se los enuncio. Entonces, a mí se me da coraje que llegue una administración y señale, hermano, le ha ido mal, pero revise por qué le ha ido mal, Willy. Pero bueno, no sigamos buscando y señalando. Hay que echar para adelante, mijo. Usted hoy tiene un compromiso, es el alcalde de San José del Guaviare. Eso es lo que usted tiene que meterse en su cabeza y no empezar a señalar y a mirar. Es que por eso no. Bueno, exalcalde. Usted es responsable y todos creímos en usted, bien o mal, es nuestro alcalde. Bueno, alcalde Willy. Primero le pido, Ramón, que sea respetuoso, no se trata de ser aquí uno ni agresivo ni con términos que no se deben usar. Usted estuvo en su periodo, yo estoy en el mío, le pido que en la consideración que uno hace como administrador, pues trabaja y considera cómo actuar y cómo proceder. Pero hay una primera equivocación en esa obra que ustedes adelantaron y hoy no tiene la red contra incendios, no es posible recibirla y si no tenemos en el recaudo, ni siquiera para abonar a una deuda de alumbrado, como me está pidiendo que disponga más de 1.300 millones de pesos de recursos propios para terminar. En eso sí le pido el respeto y aprovecho también para decirle, el día de ayer usted también se mencionó, hizo referencia respetuosa contra los honorables concejales de mi administración, con los cuales he venido trabajando y enfrentando las dificultades que hemos tenido precisamente, no solo en el tema financiero, sino la situación que vive hoy el departamento del Guaviare, especialmente en materia de orden público, el cual lamentamos que ocurra y que se esté dando en este periodo el nuestro. Entonces, no venga a decirnos cómo actuar, cómo proceder, porque usted estuvo en su periodo, hoy hay unas falencias precisamente de esos proyectos que usted no logró terminar ni ejecutar, que debo revisar cómo hacerlo, pero que hoy no puede decirme usted cómo presupuestalmente debo hacerlo. Y el tema de los empréstitos, hoy tuvimos que hacer un empréstito precisamente para poder resolver
una situación que está generada en la Procuraduría, en la Corporación CDA, en el Parque Tecnológico, así como usted también hizo un empréstito para el parque, y si quisiera hacer uno también en eso cuestionador, usted endeuda al municipio para hacer un parque, pues fácil no endeudarse, pero no tenemos las condiciones financieras para avanzar, para solventar programas que seguramente en este caso, este año no va a ser posible ni siquiera terminar esa obra de la plaza de mercado. Y adicional a ello, no sea irrespetuoso con la gente que colabora en esta administración. Usted como alcalde escogió sus secretarios, de igual manera lo hago yo, son personas de la región, profesionales, especialmente jóvenes, que sé que usted ha hecho cuestionamiento, especialmente a algunos de ellos, entre ellos el gerente de la empresa nuestra de Empoaguas, que en ese convenio que usted dice, pues efectivamente estamos en un proceso de demanda a través del exconcejal Yamit, que también es su aliado, y que en estos términos de situaciones políticas empiezan las agresiones, y yo me dispongo a poner la cara, a enfrentarme a esas denuncias y demás, que simplemente por la forma en que uno tal vez llega a un espacio como este, lo que hace es generar presiones de índoles políticas. Y en eso todo su grupo, todo su entorno, pues sé que hoy se disponen a iniciar un proceso electoral, y es atacar también precisamente a nuestra administración. Tenemos muchos problemas, pero yo los enfrento, doy la cara, pero sí le pido que sea respetuoso, sobre todo con las personas que me colaboran, que asumen una responsabilidad como asesores, como secretarios, y sobre todo con los honorables concejales que también hacen parte de mi administración, que agradezco también que me respalden, y fundamentamos precisamente lo que estamos tratando de solucionar. Pero aquí no viene usted a decirnos cómo administrar, nosotros obedecemos precisamente al orden legítimo de elección también del pueblo, y uno considera de qué manera desarrolla las actividades. Pero hay situaciones que se heredan, Ramón, y con respeto lo digo, uno revisa cómo hacerlo, pero no puede usted determinamos cómo presupuestamente manejamos el recurso, y seguramente esa obra va a quedar inconclusa. Hoy vale más de 1.300 millones de pesos hacer esa red contra incendios, y el tiempo para ejecutarla puede ser más de 6 meses. Hoy no tenemos el recurso, no está el recaudo, y la responsabilidad seguramente puede ser más del DPS, porque usted lo dice, está en gestión, y seguramente haberle mencionado al presidente que hoy priorizamos la situación de orden público, porque nos están asesinando nuestros campesinos, especialmente en este periodo que los grupos de disidencias en la trocha ganadera se han efectuado más de 28 homicidios, y que lamento que ocurra, y que en lugar de el presidente respaldarnos en la condición de habernos ayudado en esta afectación histórica también de ola invernal, por el contrario se señale a un alcalde. Yo siempre defenderé mi posición precisamente frente a la situación de orden público de nuestra comunidad, y seguramente si el costo es no recibir respaldo financiero en programas y proyectos que hemos formulado, que hemos elaborado, que hemos presentado, y al día de hoy no ha sido posible, pues eso lo lamento mucho, pero no cambio ni en la convicción ni en la seguridad de que debemos buscar la manera de cómo hoy priorizar temas tan fundamentales como la vida de los ciudadanos, así las obras no sean únicamente lo que esperamos. Pero sí le pido respeto con nuestros concejales, con nuestros secretarios, y cada quien cuando llega a un periodo de gobierno administra, y uno espera es que se le respete y se le valide lo que uno pueda adelantar en bien de la comunidad. Entonces, lamento que se haya equivocado también, y siguen los procesos, viene el tema político y mucho más ataques frente a eso. Yo lamento que la mayoría de mis denuncias, no solo en Procuraduría, sino en Fiscalía, estén en razón al exconcejal Yamil, que es uno de sus coequiperos, y en los cuales van a seguir atacando también esta administración. Bueno, pues diferencias políticas, que es lo que veo acá en esta conversación, que al final cada uno de ustedes tendrá pues que responder por esas administraciones que ya terminó el exalcalde Ramón Guevara, y a usted, pues, al alcalde que está en este momento en marcha. Exalcalde, gracias por estar aquí en Marandúa. Agradecerle por el espacio y decirle a Willy que también pues le hago el llamado al respeto, porque es que es muy fácil salir como alcalde por la emisora. Cuando usted se pronuncie de la administración, entonces sea más puntual, con cifras, pero hoy nos desmiento otra vez, gracias a Dios, esa emisora, porque es que las deudas no es mía, la deuda es de 2 meses míos y 20 meses suyos. Otra cosa, el único coequipero que tengo en mi vida será Dios para hacer política, porque lo demostré al pueblo cómo llegué solo y sin maquinaria. Entonces, alcalde, yo no soy de señalar ni joderle la vida a nadie, porque nunca me ha gustado eso, pero sí le pido igualmente respeto. Cuando usted se pronuncie y se refiere a mi nombre,
hágalo con argumentos y no con palabras así abiertas, porque eso genera, vea, pero gracias a eso hoy se están aclarando muchos temas. Y de pronto sí hay que aceptar, sí, hubo un error, pero no hay que mirar el error, hay que mirar cuáles fueron los aciertos. Y fueron más de 55 obras gestionadas por el nivel nacional, con mi equipo, y espero y Dios permita que usted gestione mucho más, porque vivo en San José del Guaviare y no me pienso ir para ningún otro lado. Amo San José del Guaviare y me duele lo que está pasando. Y otra cosa, alcalde, usted tiene un gobernador y los recursos del 60% de las regalías, usted, alcalde, puede exigirle al gobernador, así como los otros 4 alcaldes, en qué se pueden invertir. Y ahí tiene usted una salida, sin ni siquiera tocar los recursos propios. Entonces, Willy, con el respeto que le digo, le ha faltado asesores, y se lo tengo que decir en la cara, le ha faltado asesores, porque a mí también me pasó, y saqué personas que no eran proactivas, que no me sirvieron, pero usted le puede exigir al señor gobernador o pedirle con el respeto que él se merece que le ayude, porque es que los recursos del 60% de las regalías no son del gobernador, son de los 4 municipios y se tienen que sentar en esa mesa técnica a decidir hacia dónde van esos recursos. No solamente el gobernador puede direccionar los recursos, y lo vine a aprender ahora último, y lo puede exigir usted, y lea la normatividad que le permite, usted como alcalde mayor del departamento está en esa mesa, y le puede exigir, nuevamente le digo, o pedir el favor, como lo quiera hacer, de que le ayude, o que parte de esos recursos sean invertidos. Bueno, así exalcalde. Así como también usted tiene, a partir de 2025 y 26, tiene un bienio por 5.600 millones, que yo lo tuve. Entonces también le sugiero, saque 1.200 millones de regalías directas que le llegan al municipio. Porque usted decía que fue que yo lo dejé sin plata, y nunca le toqué un solo peso de su administración, porque la ley no lo permite, Willy. Entonces, es un tema que también quiere decirle, cuando se refiere a mí, hágalo con respeto, y usted y yo somos amigos, pero en la parte política, en la parte, también tenemos que confrontarnos con las verdades, porque no es fácil salir a señalar o a hablar por hablar. Muchas gracias, Dios la bendiga, Laura, y mil gracias por haberme dado, y así se hace periodismo, en todos lados tiene que ser así. Gracias, exalcalde Ramón Guevara. Pues ahí están diferencias, temas de reconocimiento de errores que hoy pues cuestan dinero, que hoy cuestan gestión, pero que también vale la pena tener estas conversaciones de cara a la comunidad para que también sepan pues obviamente lo que enfrenta hoy el municipio, alcalde, que no es fácil, y usted lo ha dicho, en tema de recursos sigue siendo un reto, pero ahí está la puerta abierta entonces para que ustedes sigan en este tiempo que les quedan para poder gestionar en favor del municipio. Seguimos en la gestión, Laura, situación compleja de este periodo de gobierno presidencial, y todos sabemos, digamos, las dificultades que hay, pero en eso siempre hay que pedirle pues a Dios sabiduría para proceder, pero cada quien en su administración habla de lo que hace. Por eso le insisto al exalcalde que sea respetuoso, sobre todo en las consideraciones que uno tiene como administrador, y sobre todo el equipo que lo acompaña a uno. Uno se rodea, nombra a sus secretarios e intenta hacer lo mejor posible. Pero de pronto obedece a retaliaciones, debo también manifestarlo, sé que el alcalde molesto porque se le ha sellado también una obra, y creo que él como exalcalde debería también dar ejemplo en el tema de trámites, de licencias. Seguramente eso puede ser un cuestionamiento que está haciendo, y por eso la crítica y el irrespeto precisamente a este equipo de gobierno. No quisiera ahondar en más cosas, pero hoy cada quien ordena como considere su trabajo, y en alcalde, este caso la dificultad que vea tenemos. lo que nos dicen por acá, dice Cuyabra Feliz: la gobernación aportará 600 millones para terminar la plaza de mercado del Porvenir por reformulación del proyecto, y se entregará a mediados del próximo año. O sea que de esos 1.300 estaría aportando la gobernación ya 600. Seguramente, pero no hay que generar la expectativa. Yo valoro y agradezco que la gobernación manifieste esa intención. El valor total es casi de 1.300 millones de pesos. Hoy el municipio no tiene el saldo, ¿sí?, para poder completarlo, y no es la única necesidad y prioridad que tenemos en materia de recursos. Por eso es importante ser en eso más que respetuoso. Yo en eso agradezco al gobernador. No lo voy a obligar, ¿sí?, tampoco se trata de exigirle. Él conoce la situación precisamente de esta obra, y en otros temas nos ha aportado, nos ha ayudado precisamente
a que podamos articular obras significativas, como por ejemplo algunas pavimentadas en el municipio. Eso es la articulación, pero yo no entro ni en la pelea ni en la discusión de forma atrevida. Por el contrario, otra necesidad, Laura, que tenemos en materia de seguridad, de tránsito, ¿sí? que preocupa también a la comunidad del mismo alumbrado público. Entonces, bueno, la sola referencia nos hace hablar cómo es. Este es el primer paso a propósito de nuestro tema del día, Omar. Hay que dar un primer paso al diálogo. Definitivamente el diálogo siempre será una buena opción, una buena solución. Pues, alcalde, gracias. Nos quedamos muy pendientes. Entonces, una buena noticia que salió de todo esto es que, el sistema o el servicio más bien de alumbrado público fue, digamos que restaurado, no está suspendido, pero hay unas fallas en materia de redes, una falla en materia de bombillos. Lámparas. Hay las lámparas, exacto. Faltan ese tema de las lámparas y eso pues ya le corresponde al resorte de la administración municipal. Y también queda sobre la mesa la posibilidad de reevaluar ese convenio que se tiene, el tema del costo, ese promedio por aforo, si es por consumo, no es por consumo, la modernización y cuánto al final nos podría estar costando esa modernización, porque por algún lado hay que comenzar para saber al menos por dónde buscar esas soluciones. Alcalde, gracias, quedamos muy pendientes. Bueno, Laura, a ustedes, Omar Humberto, Arley, a todo el equipo de Marandúa, muy amable por la oportunidad, y a la comunidad que nos ha escuchado y que nos sigue escuchando. Seguimos trabajando en este propósito en medio de dificultades, de cuestionamientos, de críticas, y lo que viene puede ser más difícil. Supuestamente los procesos electorales también complican más la gestión, el trabajo, pero estamos dispuestos. Primero, de la mano de Dios, vamos a seguir trabajando. Agradezco este espacio y extiendo mi saludo y respaldo a los secretarios de despacho, a mi equipo de gobierno, a los honorables concejales que también se sostienen en esta situación de salir adelante ante tanta complejidad. Y ese espacio es importante para contar lo que estamos haciendo. Y cierro por lo siguiente, Laura. Los corregimientos hacen parte de San José. Sé que las obras urbanas son importantes, por eso me complace mucho que en temas de recursos, de regalías especialmente, y a través de los convenios que hemos generado con la empresa de Empoagua, estemos llegando a los corregimientos, más de 550 unidades sanitarias que se están entregando en el sector rural, especialmente en la trocha ganadera, que es un sector tan abandonado, tan descuidado, pero como administración le hemos puesto un granito de arena para llegar con soluciones. A ustedes un abrazo como siempre y que Dios nos bendiga. Gracias, son las